Ángeles, Nueva York, Miami, Atlanta, Birmingham, San Francisco, San Diego, Chicago, Portland, Oregon, Omaha, Nebraska, Greenville, Sur Carolina, Denver, Colorado y en otras ciudades y estados de la Unión Americana. Solo se escucha Pancholón Radio, la casa de los sones. Bueno, estimados oyentes, nuevamente estamos en un día más. Hoy es 12 de junio del 2019. Faltan algunos días para las elecciones en Guatemala, razón por la cual ya mi invitado ya se encuentra en la línea telefónica. Se trata del candidato a la presidencia de Guatemala por el partido Convergencia, el abogado Benito Morales. Pues le doy la bienvenida. Muchas gracias, abogado, por su tiempo y también por aceptar nuestra llamada y nuestra invitación para dar un mensaje a los paisanos, a los guatemaltecos que radican en Estados Unidos y que por primera vez vamos a poder ejercer el voto para elegir al presidente y al vicepresidente desde aquí. 164,000 somos los que estamos inscritos según el Tribunal Supremo Electoral. En la cuenta final eso va a marcar una diferencia. Abogado, un saludo inicial. Buenos días, bienvenido. Pancholón, muy buenos días. Un enorme saludo, un abrazo hasta allá en la distancia, a muchos kilómetros de esta tierra maya, esta tierra mestiza, esta tierra de Guatemala. Pues para mí es un gran honor poder dialogar, poder compartir, poder dar a conocer nuestra propuesta de gobierno. Soy Benito Morales, soy el candidato a la presidencia del Partido Convergencia y pues muchísimas gracias. Un gran saludo a todos los hermanos, hermanas, todos los guatemaltecos que están allá en los Estados Unidos. Pues aquí, Benito Morales, originario del departamento del Quiché, Maya Quiché, pues les da un gran saludo y un agradecimiento por escucharnos y ojalá que el día de hoy podamos compartir esta tarea, esta responsabilidad que estoy asumiendo, que lo estoy haciendo sin miedo, con mucha valentía, porque es tiempo que realmente los pueblos mayas podamos empezar a levantar nuestra mirada y empecemos a cambiar esta historia en este país tan rico, tan lleno de posibilidades de desarrollo para todos, pero que tristemente no es así, porque muestra de ello es que ustedes se han ido a Estados Unidos. Se calcula que son alrededor de 3 millones de guatemaltecos y guatemaltecas que están en Estados Unidos, y no precisamente porque se hayan querido ir, porque ha sido un derecho o un deseo, sino ha sido tristemente una obligación, una última posibilidad ante la falta de oportunidades que hay en Guatemala, y eso es lo que pretendemos cambiar. Gracias, abogado, por sus saludos y también por los saludos a todos los connacionales que se encuentran en cualquier parte de la Unión Americana. Como primera parte de la entrevista, háblanos un poquito de usted. Queremos conocerlo, su entorno, su vida, su lugar de origen, sus estudios académicos, así de manera breve, y a qué se dedica. Pues contarles a todos y todas que nos escuchen que Benito Morales tiene 49 años, nací hace 49 años allá en una aldea que se llama Panajit, en el municipio de Santa Cruz, del departamento del Quiché. Soy maya Quiché y pues los primeros años de mi vida los viví, hasta los 11 años los viví en el Quiché. Pero tristemente cuando tenía esa edad, en el año 81, pues nuestros padres, con el fin de protegernos, de cuidarnos, de que no nos pasara nada, tomaron la decisión de que dejáramos el Quiché, precisamente porque la violencia de esos años en contra de la gente que estaba exigiendo sus derechos se incrementó. Entonces, para cuidarnos y para garantizarnos que pudiéramos vivir, pues nuestros padres decidieron que nos viniéramos para la ciudad, para la capital, como muchísima gente que dejamos la tierra, dejamos nuestras comunidades, y pues terminé creciendo aquí en la ciudad de Guatemala. Estudié magisterio, me hice maestro de educación primaria, egresado
de un instituto que se llama el Instituto Indígena Santiago. Ahí estudié 5 años magisterio, me gradué y bueno, a trabajar como todo mundo. Tuve la oportunidad con mucho esfuerzo de ir a la Universidad de San Carlos, me hice abogado y luego pues en estos últimos 22 años he trabajado como abogado y he tenido como la gran oportunidad de llevar adelante una serie de casos importantes en el país relacionados con los derechos de los pueblos indígenas, con nuestro derecho a nuestro territorio, por el derecho a nuestro desarrollo, tratando de que el Estado y las autoridades cumplan con la obligación de garantizar que tengamos una vida con oportunidades de trabajo, con oportunidades de una educación de calidad, con salud, con crecimiento para la juventud. Pero después de todos estos años, llegué a la conclusión de que, no obstante, hay una cantidad de derechos que están escritas en las leyes, hay una cantidad de derechos para la gente que deben cumplir las autoridades y siempre nos han cerrado las puertas. Entonces, la decisión de ser candidato a la presidencia es porque, como casi la mayoría de este pueblo, de la gente guatemalteca, también estoy cansado de que los políticos o esta clase política que ha gobernado Guatemala, por lo menos en los últimos 60 años, solamente han utilizado el Estado para garantizar sus intereses económicos, donde un pequeño grupo de personas se ha enriquecido tanto, ha acaparado la riqueza que se genera todos los años en este país y han empobrecido a la inmensa mayoría. Insisto, un ejemplo de eso es que este país se ha convertido en un expulsor de sus propios ciudadanos, un expulsor porque no hay oportunidades de trabajo y los casi 3 millones que se reportan, aunque no hay ninguna estadística acertada de cuántos guatemaltecos hoy están en Estados Unidos, se calcula que son alrededor de 3 millones. Entonces, esa realidad es por la que he luchado para que cambie, para que sea distinto. Y como muchísima gente, repito, me he cansado de estar tocando puertas, de estar exigiendo, siendo abogado, representando a los pueblos, y la respuesta siempre es no, y siempre no, y se siguen garantizando los intereses entonces de estas personas, de estos grupos económicos que siempre han acaparado la riqueza y han empobrecido a la inmensa mayoría. Entonces, la decisión de postularme como candidato a la presidencia tiene que ver con eso, tiene que ver con que ya no sigamos exigiendo, ya no sigamos demandando a aquellos que siempre garantizan los intereses de otros, y entonces la decisión es que mejor vamos nosotros a disputarles el poder político, porque tenemos derecho por un lado, pero Benito Morales porque también tiene la capacidad de hacerlo. Yo soy abogado. Y conoce muy bien, perfectamente todo lo que es la problemática de nuestros pueblos. Unido a esto que usted está planteando, el por qué se lanza a la candidatura, que es la pregunta que tenía aquí también. Ahora, Convergencia es un partido bastante nuevo, bastante joven. ¿Cómo nace, dónde nace y en dónde cabe su filosofía? Ya que en Guatemala hay partidos de la izquierda y partidos de la derecha, ¿verdad? Pero sabemos la filosofía, la ideología. Háblanos un poquito del entorno del partido. Así es, ciertamente Convergencia es un partido que viene de los movimientos sociales, viene de la participación activa, directa y decisiva del pueblo maya. Viene también de organizaciones de mujeres, de jóvenes, de campesinos, de movimientos académicos, urbanos también. Y venimos de esas luchas sociales. En ese sentido, a Convergencia siempre la han colocado como un partido de izquierda, y ciertamente somos un partido de izquierda. Esa es nuestra filosofía, esa es nuestra ideología. Y todos los que participamos en Convergencia, participamos porque somos creyentes, somos partidarios de que este país se va a desarrollar económicamente,
y va a crecer económicamente en la medida en que la riqueza de este país pueda ser distribuida de manera equitativa. La estrella de convergencia, que es el símbolo, la estrella del chumil, decimos nosotros en quiché, lo que representa o lo que intenta reflejar es que venimos de todos los pueblos, hacemos el llamado a todos los sectores de este país para que encontremos puntos de coincidencia y sobre esa base empecemos a rescatar Guatemala, rescatar el país, pero participando todos. Esa es la esencia de convergencia. Es la segunda vez que participamos. Hace 4 años fue la primera participación de convergencia. Decidimos que no íbamos a postular binomio presidencial, que lo íbamos a hacer hasta este segundo proceso electoral. La primera vez, como digo, solamente postulamos candidatos al Congreso de la República, entendiendo y partiendo de que estábamos arrancando este ejercicio político como convergencia, y que era fundamental primero ir abriendo la puerta de un Congreso de la República, que hoy en Guatemala es uno de los organismos del Estado más desprestigiados que existen, precisamente porque está conformado por prácticamente delincuentes, corruptos, gente que se ha enquistado en el Congreso, que es precisamente donde se aprueban leyes que benefician o no al pueblo de Guatemala. Y entonces los diputados y diputadas son los encargados de eso. Lamentablemente en este país, desde hace muchísimos años, no importa el color del partido por el cual llegan al Congreso, se han encargado de hacer las leyes solamente para beneficiar los intereses de aquellos que les financian las campañas millonarias y que han utilizado ese dinero para engañar, para comprar la dignidad de la gente. Entonces solamente fue una participación para el Congreso. Logramos que 3 compañeros entraran al Congreso en nuestro primer ejercicio, y en este nuevo ejercicio o nueva campaña electoral, pues ya tenemos una disputa seria en alrededor de 70 municipios del departamento, casi 80 municipalidades. Estamos participando en 17 distritos electorales con candidatos a diputados y diputadas, y obviamente tenemos una propuesta de binomio presidencial, el cual yo, Benito Morales, encabezo como candidato a la presidencia. Pero eso es convergencia, un partido que tiene muy claro que para que este país pueda desarrollarse, en este momento lo que necesitamos es sentar bases. En eso se basa nuestro plan de gobierno a nivel del Ejecutivo, el que yo encabezo, y que tiene que ver con 3 ejes fundamentales para sentar bases, porque es mentira, sería mentirle a la gente, sería mentirle al pueblo de Guatemala de que en 4 años vamos a solucionar los graves problemas que tiene Guatemala. Pero sí se puede sentar bases, sobre todo si conocemos el país, y quiero asegurarles, Pancholón, y a todos quienes escuchan, que Benito Morales, que viene de las mismas carencias, de la falta de oportunidades, porque vengo de una aldea, de una comunidad, de uno de los departamentos más abandonados que existe, como Huehuetenango, Quiché, Alta Verapaz, todo el occidente. Conocemos la realidad, la hemos conocido profundamente, he luchado para que eso cambie, pero ha sido como inútil nuestra lucha, y entonces lo que hoy estamos planteando es que mejor nosotros mismos vamos a arrebatar ese poder, para que ese poder realmente se convierta en lo que es. El poder debe ser servicio, la política debe ser servicio. Eso es convergencia, Pancholón. Gracias por su explicación. Un siguiente punto dentro de los grandes problemas que afecta a Guatemala, sin duda, ha sido la corrupción. Eso ha producido pobreza, delincuencia y, por supuesto, inmigración, ¿no? Que muchos paisanos han viajado, muchos paisanos han dejado Guatemala porque no han encontrado una oportunidad aquí en el país. ¿Usted cree que los mismos partidos políticos han sido un instrumento por el cual la corrupción y la pobreza se ha extendido tanto en Guatemala?
Sí, creo y me parece que esa afirmación que usted está haciendo es precisamente lo correcto. Aquí en Guatemala nunca han existido verdaderos partidos políticos. Verdaderos partidos políticos, porque un verdadero partido político es aquel que tiene un programa de gobierno, que tiene una definición de qué país quiere y que tiene una definición de qué es el partido político. Aquí lo que hay son instrumentos políticos, son maquinarias electorales que cada 4 años se cambian de color, cambian de mensaje, cambian de eslogan, pero que al final de cuentas son los mismos que están atrás de esa cantidad de colores que con el cual se disfrazan, porque es una máscara nada más, porque los que están atrás de esos han sido siempre los mismos. A pesar de que cada 4 años vienen cambiando de cancioncita, cambiando de colores, cambiando de símbolos, pero solamente ha sido una máscara, porque los mismos que han sido los responsables de esta inmensa pobreza a la que han llevado a Guatemala, pues son los que están allí. Entonces, la corrupción ha sido una estrategia, hay que decirlo de esa manera, ha sido una estrategia para que se garanticen los intereses de los que pagan las campañas de estos partidos camaleones, podríamos decir, que cambian de color, pero que son los mismos, los responsables de esto. Entonces, la corrupción es una herramienta, es un mecanismo, sin duda, todo ese dinero que se roban, todo ese dinero que se embolsan, pues ha generado pobreza, ha generado inmigración. Es increíble, pero si no resolvemos ese problema, prácticamente este país va a seguir expulsando a sus hijos, a sus hijas, porque no van a encontrar las oportunidades que deben encontrar. Entonces, la corrupción es un cáncer en el gobierno, en nuestra propuesta de gobierno. Benito Morales, que tiene muy claro ese tema, vamos a promover de manera decidida, y ya tenemos los mecanismos para hacerlo, de requerir que el Congreso de la República vuelva a decidir la reinstalación de la CICIG en Guatemala. Yo voy a encabezar, tomando en cuenta de que la política exterior es encabezada por el presidente de la República, voy a abordar a la comunidad internacional bajo un principio de solidaridad entre los pueblos, de que nos sigan contribuyendo para que la CICIG pueda seguir funcionando en Guatemala, pero sobre todo que también se garantice que todas esas capacidades de investigación, de enjuiciamiento, de esas investigaciones sofisticadas que hay que hacer para desarticular el crimen insertado en lo más profundo de la administración pública, de las instituciones del Estado, sea transferido a las instituciones nacionales. Es decir, que la CICIG debe ser temporal, pero debe ser temporal sobre la base de garantizar que esas capacidades se trasladen a las instituciones nacionales como el Ministerio Público. Lo que yo tengo ahora es una enorme preocupación sobre el papel que está jugando la actual fiscal general de la República, la señora Consuelo Porras, que sustituyó a la señora Telma Aldana, en el sentido de que los índices de impunidad en que quedan las denuncias que se ponen en el Ministerio Público son altas. De cada 100 denuncias que se ponen en el Ministerio Público, solamente 94, solamente 6 de esas denuncias llegan a juicio, 94 quedan en impunidad. Entonces eso lo que genera es una desconfianza en la población, pero tampoco hay una eficiencia en desarticular la corrupción. Por lo tanto, yo voy a hacer una comisión, estoy haciendo ese planteamiento, inclusive con una participación directa mía como presidente de la República, de evaluar el desempeño y la eficiencia de la tarea de la fiscal general de la República, y si se determina que no está siendo eficiente, sino por el contrario, está encubriendo corrupción, voy a requerir y voy a usar esa facultad constitucional que se le da al presidente de la República de promover su remoción. Porque hay gente, yo conozco, tengo muchos colegas
que tienen una gran capacidad y un gran conocimiento siendo funcionarios, y entonces voy a invitarles a que sean los que tomen este trabajo y realmente empecemos a atacar esa corrupción que está incrustada en el Estado, y vayamos generando la confianza de la población de que las instituciones deben funcionar eficientemente. Interesante. ¿Le parece, abogado Benito Morales, que vamos a una pequeña pausa, colocamos un son bonito para nuestra gente, retomamos el diálogo en un próximo segmento donde vamos a hablar de la política exterior, la postura de su gobierno ante el gobierno de los Estados Unidos, ante el recorte de la ayuda en el Triángulo Norte, el posible envío de 80 agentes que Donald Trump, que todavía no ha aprobado, pero dice que sí, según el portal del Ministerio de la Defensa aquí en este país, y por supuesto incluyendo en este punto un poquito más de la CICIG. Vamos a una pequeña pausa, regresamos. Buenos días, usted está en sintonía de Pancholón Radio, la casa de los sones.
regresamos con el locutor maya Anjobal, Pancholón, en el programa Pancholón por las mañanas. Regresamos nuevamente, estimados oyentes, gracias por su fina sintonía. Tenemos en línea, en esta entrevista, en este diálogo, el presidenciable del partido Convergencia, abogado Benito Morales, que nos honra con su tiempo y con este diálogo que tenemos. Vamos a continuar, abogado Benito Morales. Reitero mi agradecimiento a usted por su tiempo y por aceptar nuestra llamada. En este segmento quisiera yo dar un enfoque más a lo que es la política exterior, quizá porque nosotros vivimos en el exterior y nos importa muchísimo también cuál es el planteamiento de su gobierno. La primera pregunta mía es, ¿cuál sería su postura ante los continuos ataques del presidente de los Estados Unidos en contra del Triángulo Norte, en este caso Guatemala, porque forma parte del Triángulo Norte? Recientemente cortó la ayuda que se lleva a los países y también tiene estrategia para buscar dar algún tipo de apoyo al Estado guatemalteco. Leí hace poquito, incluso la cadena Univisión lo publicó en el portal del Ministerio de la Defensa, aquí también, de 80 agentes especialistas para dar apoyo a la PNC y bloquear la frontera de Guatemala y México. México, sabemos que desde ayer 6,000 soldados van rumbo a la frontera. Pero ¿cuál sería la postura suya, su gobierno, ante estos tipos de temas que Donald Trump cada día nos sorprende e implementa para tener siempre el control? Bueno, la postura de Benito Morales y la postura del partido político Convergencia haciendo gobierno desde el Ejecutivo es partir de que la relación con los diferentes países debe ser sobre la base de este principio que se llama la solidaridad entre los pueblos. Eso para nosotros significa de que tenemos que ser como muy respetuosos de los principios de soberanía nacional, que para eso es que están pensados y por eso es que se ha luchado en el mundo, la humanidad ha luchado para que los propios países, los propios pueblos tengan derecho a definir sus propias prioridades, sus propios modelos políticos, sus propios modelos económicos. En torno a ese principio de solidaridad entre los pueblos, la postura de Benito Morales como presidente, como candidato en este momento, pero en un momento siendo presidente de la República, es decir y afirmar, y sobre esa base iniciar una relación bilateral con los Estados Unidos, diciendo que el problema de la migración, la inmigración hacia los Estados Unidos, no solo de Guatemala, sino lo que ellos han definido como el Triángulo Norte, con Honduras y El Salvador, es precisamente los modelos económicos de estos países que han convertido a estos países en verdaderos expulsores de sus ciudadanos. Entonces, cuando el gobierno de Donald Trump empieza a hacer los recortes de esta ayuda económica que se diseñó para estos tres países, es precisamente por la comprobación o la evidencia de que el gobierno de Guatemala, encabezado por esta persona que ha sido nefasta para el país, como Jimmy Morales, realmente no tienen ni la capacidad, ni la experiencia, y mucho menos el interés de empezar a solucionar los problemas estructurales de carácter económico, político y social prevalecientes en el país, para entonces empezar a reducir esa migración masiva de guatemaltecos que precisamente lo hacen porque no tienen una oportunidad de desarrollo en sus propias comunidades. Entonces nuestro planteamiento y nuestra relación con Estados Unidos va a ser sobre esa base que al final de cuentas es la realidad. En ese sentido, entonces, decir que deportando
a los que ya están en Estados Unidos, porque tuvieron que irse por falta de oportunidades en sus países, no solucionará el problema. Por el contrario, lo va a agravar. Lo va a agravar porque la gente, por una cuestión de principio natural o de vida misma, la gente no se va a sentar a esperar morirse, sino la gente va a buscar alternativas. Y una alternativa que siempre van a buscar es irse a otros países para poder encontrar alguna oportunidad para mantener a su familia, para mantenerse a sí mismos y para poder sobrevivir. Entonces, ¿cómo hay que abordar esto? Y eso se va a hacer el planteamiento contundente que haría Benito Morales como presidente, como encargado de dirigir la política exterior de Guatemala, es partir de esa base, de que expulsando o deportando a los guatemaltecos que están hoy en Estados Unidos no solucionará el problema. Y nuestro planteamiento entonces va a ser que ya las personas que están allá deban ser respetados, deban ser reconocidos, debe dárseles la legalidad, un estatus legal en Estados Unidos y que sean incorporados a un sistema de trabajo, de oportunidades de estudio, de crecimiento, para que no solo puedan contribuir con la generación de los tributos, lo que debemos pagar los ciudadanos por los servicios públicos que tenemos, sino también ser respetados con sus derechos laborales y su legalidad. Esa es una parte que vamos a trabajar insistentemente sobre la base del convencimiento de que deportándolos no vamos a solucionar el problema, que es un problema no solo de Guatemala, sino ya es un problema de Estados Unidos, que ya se ha convertido no solo en un problema de inmigración en sí mismo, sino que también se ha constituido ya en un problema de seguridad nacional, por todo lo que implica también el tráfico de personas, los crímenes internacionales que se vinculan con esa masividad de gente que circula por las fronteras. Y por otro lado, que para nosotros también es el otro elemento fundamental, es lo que tiene que ver con la democratización del modelo económico en Guatemala, que no es otra cosa más que hacer más equitativa la riqueza que se genera en este país, porque sí genera riqueza este país. Tenemos una cantidad inmensa de bienes naturales que podrían ser utilizados de manera racional, de manera respetuosa de la naturaleza, de los derechos de los pueblos, y que usándolos de manera adecuada, vamos a generar oportunidades de trabajo para la gente. En ese sentido, nuestro planteamiento de una negociación o de una relación bilateral con los Estados Unidos va a ser en esa dirección. Por un lado, garantizar que la gente que está en los Estados Unidos tenga esa estabilidad laboral y legal, y por otro lado, empezar a modificar las condiciones económicas internas del país para que deje de ser un país expulsor. Y para eso, y eso se hace sobre la base de democratizar la riqueza, que no siga siendo solo un pequeño grupo que tiene todo y una inmensa mayoría que no tiene nada. En ese sentido, uno de los ejes de nuestro plan de trabajo, el plan de trabajo que va a impulsar Benito Morales como presidente del país, va a ser que esos aproximadamente 10,000 millones de dólares que ingresan anualmente a Guatemala en calidad de remesas, no solo se utilicen y no solo se usen para el consumo, sino que realmente se conviertan junto con un fondo importante que debe definir el gobierno, que vamos a definir, se pueda utilizar ese dinero para reinvertir en propuestas, emprendimientos económicos, negocios, pequeñas y medianas empresas, de tal manera que la gente de la comunidad de donde vienen los migrantes empiece a desarrollarse y realmente se logre que el país no siga expulsando personas. Yo creo firmemente que la migración es un derecho del ser humano y que tenemos derecho a movernos a donde querramos. Sin embargo, necesitamos que eso se garantice, que sea un derecho y no sea una triste realidad porque no tenemos oportunidades en nuestro propio territorio. Y luego con el tema de esta amenaza, como bien dices, Pancholón, de mandar tropas a las fronteras guatemaltecas para prácticamente convertir a Guatemala en una cárcel, me parece que es, por el lado del gobierno de Guatemala, el acto más perverso, inhumano
inhumano puede ser, inhumano y de desconocimiento y de pobredumbre de un ser humano como el presidente de la República, que no solo muestra con eso su enorme incapacidad, sino también su deshumanización, en el sentido de que Guatemala no crea ninguna condición para que la gente pueda crecer, que está empobrecida, no tiene oportunidades, y se le pone una tropa en la frontera para que no salgan. Eso es inhumano. Entonces, decirle entonces al gobierno de los Estados Unidos que tampoco blindando las fronteras, ocupando territorio que no le corresponde, vamos a solucionar el problema. Benito Morales se opone a eso, porque eso va en contra de cualquier principio de soberanía de los pueblos, va en contra de cualquier principio de solidaridad entre los pueblos. En ese sentido, entonces, mi postura es un desacuerdo rotundo a ese tipo de mecanismos, porque, insisto, lo que va a generar es más conflicto en el área, y no necesitamos conflictos en el área. Lo que necesitamos es paz, desarrollo, condiciones adecuadas para que la gente pueda crecer, y eso no solo va a beneficiar a los guatemaltecos y al Triángulo Norte, si lo queremos decir de esa manera, sino que también va a tener un impacto positivo en la situación de los Estados Unidos en torno a su situación en general, pero también en términos de la seguridad nacional de los Estados Unidos. Interesante, abogado, la respuesta suya y también la respuesta de algunos otros candidatos nos ayuda a nosotros, los electores, para tener una idea general de cuál sería su propuesta, su postura a nivel de política internacional. Estimados oyentes, retomamos la señal. Disculpa usted que se cayó la señal. Hay algo que no está bajo nuestro control cada vez que tocamos temas que no le gusta al gobierno de los Estados Unidos. Y no es broma, usted ha sido testigo cuando nos ha tocado hablar de Rusia, de Irán, de Venezuela. De repente, como por arte de magia, alguien entra a cortarnos la señal. Abogado Benito Morales, le dejo el tiempo a usted para que haga el cierre en un mensaje final a la audiencia. Hay 164,000 que podremos votar desde aquí y ojalá que los que nos están escuchando, los que van a escuchar la reproducción del programa, puedan también analizar bien sobre su planteamiento hacia nosotros. Gracias nuevamente y disculpa por el tiempo de espacio que tuvimos fuera. Bueno, pues gracias, Pancholón, muchísimas gracias a quienes nos escuchan, hermanos, hermanas, amigos, todos los guatemaltecos que están por allá, en aquellas tierras. Pues primero decirles que esta realidad que guatemalteca, esta situación de nuestro país, si bien es cierto, es grave, es muy complicada, es realmente duro de solucionar, no significa que no se pueda solucionar. Convergencia y Benito Morales, que vengo de un pueblo, que vengo de una comunidad que conozco muy bien porque he tenido la oportunidad de ser abogado, de tener la oportunidad de haber estudiado, y esa misma oportunidad es la que yo sueño que puedan tener aquí la juventud, que pueda tener la juventud en este país. Es lo que me ha llevado a tomar esta decisión, y creo firmemente que si logramos participar, si los que hoy están habilitados para poder votar en Estados Unidos nos dan el voto, nos dan su confianza a través del voto el próximo domingo, vamos a hacer historia. Vamos a empezar a sentar las bases que cambien la situación de este país, y en ese sentido compartirles brevemente que nosotros nos estamos concentrando en estos 4 años en desarrollar 3 ejes fundamentales que les llamamos los ejes de trabajo para el lanzamiento de un nuevo país. Y tiene que ver fundamentalmente con una estrategia de democratizar la economía de este país, para que entonces la gente no tenga que estar obligada siempre de dejar la tierra, de dejar la comunidad,
sino realmente encontrar oportunidades de trabajo estable, de trabajo digno, de trabajo bien pagado, pero también vamos a invertir el dinero de la gente, el dinero público, para formar y capacitar a todas aquellas personas para que puedan tener oportunidad de tener un trabajo digno. Vamos a volcar una parte importante del presupuesto nacional de tal manera que la gente pueda tener acceso a créditos bien manejados, con intereses adecuados, que permita que esos negocios que puedan emprender realmente puedan crecer, por un lado. Y por otro lado, vamos a recuperar todo el sistema de las carreteras, de los caminos rurales, que están colapsados, que están destruidos, de tal manera que sirvan no solo para tener derecho a una comunicación y una transportación adecuada, sino que realmente contribuyan para que nuestros productos, lo que producimos en la tierra, el café, todo lo que podemos producir en nuestras tierras que son fértiles, realmente tengan facilidad de transportación. Y por otro lado, vamos a hacer una política de apertura de mercados en el mundo, no solo con Estados Unidos, sino que tenemos que mirar el mercado asiático, los países de Asia, Europa, más amplio, de tal manera que realmente podamos exportar directamente nuestros productos y realmente se vendan en los precios adecuados que nos permitan crecer económicamente. Y la otra cosa que son importantes que quiero contarles a quienes nos escuchan es que la educación es fundamental para poder sacar adelante el país. Hoy la educación está por los suelos, pero sobre todo sigue siendo esa educación que nos hace agachar la cabeza, que nos hace que no nos animemos a pedir cuáles son nuestros derechos, a que nuestros derechos sean realmente los adecuados, los mínimos que se necesitan. Y para eso entonces vamos a cambiar rotundamente el modelo educativo para que los que se formen en las escuelas, en los institutos, en las escuelas públicas, salgan con capacidades, con herramientas para que sean propietarios, sean emprendedores, sean pequeños y medianos empresarios, sean grandes empresarios. Eso es lo que vamos a hacer. Y por otro lado, el sistema de salud es el otro eje fundamental, porque un país enfermo como estamos no va a salir adelante. Es increíble, pero es casi la mitad de la niñez menor de 5 años que tiene desnutrición crónica, y eso no es enfermedad, es falta de oportunidades, es falta de trabajo, es falta de educación. Eso lo vamos a trabajar. Con eso vamos a sentar las bases para que este país empiece a cambiar. Pero no va a ser posible si no participamos, si no nos comprometemos. Yo voy a impulsar, voy a dedicar un tiempo importante del gobierno de convergencia encabezado por Benito Morales como presidente, para que toda esta fuerza, toda esta vitalidad, pero sobre todo ese dinero que ustedes mandan a Guatemala, que es la que sostiene la economía de este país, realmente pueda convertirse en desarrollo de las comunidades de donde ustedes vienen y del país en general. Obviamente, acompañando, estando cerca de las comunidades donde nunca ha estado el Estado, y ese es mi compromiso. Quiero contarles también, para ir terminando, que Benito Morales, al igual que todos los candidatos de convergencia, estamos financiando nuestra campaña con pequeños aportes de nosotros mismos, de los afiliados del partido, de familiares, de amigos, que nos dan 100, 200 quetzales, nos dicen, bueno, con eso te ayudo para un poco de gasolina. Es decir, un dinero que se está dando de corazón. Por lo tanto, no tenemos ningún compromiso, ni con ninguna empresa, y menos con el narcotráfico y toda esta gente que está involucrada en crimen organizado, que genera millones de dólares de negocios ilícitos. Nosotros no tenemos ningún compromiso con nadie. Por lo tanto, Benito Morales, de ser electo presidente, no va a ser presionado por nadie. La única responsabilidad, el único papel que yo voy a jugar es garantizar que el Estado, que está organizado, que debe organizarse, que tiene que organizarse para garantizar el bien común a todos por igual, realmente se cumpla. Y ese es mi compromiso. Así que a todos aquellos hermanos, hermanas
conciudadanos que están en Estados Unidos y que están habilitados para votar este domingo, le pido su voto, pido el voto para Benito Morales, candidato a la presidencia de Convergencia. Nuestro símbolo es la estrella de colores, se llama Convergencia el partido, así que lo pido para mí porque solamente pueden votar para elegir presidente, pero también es la oportunidad, después de más de 500 años, que un hermano, que Benito Morales Maya Quiché, pueda gobernar el país. Creo que con eso podemos empezar a cambiar la historia y los estoy invitando entonces a que hagamos historia. Somos hoy los protagonistas, tomemos decisiones inteligentes. También les pediría, en la medida de lo posible, a todos los que están allá, que si pueden hacer una llamadita a la familia, a los amigos que estamos en Guatemala, de que miren a Convergencia, que averigüen de Benito Morales, que miren a Benito Morales y que voten por nosotros. Así que muchísimas gracias, hermanos y hermanas. Les mando hasta allá donde están ustedes hoy, donde están saliendo adelante, que empecemos a cambiar esta historia. Y sueño definitivamente que un día ustedes, cuando quieran, cuando puedan, tengan la facilidad, tengan los documentos que se necesitan para que puedan volver a la patria, a volver a Guatemala, a volver a la comunidad, para estar con la familia, para visitar a la familia. Y por qué no decirlo, ojalá cambiemos esta situación en Guatemala y que un día ustedes tengan el derecho de regresar y venir a encontrar un país distinto, una comunidad distinta, un pueblo que realmente tiene oportunidad de desarrollo. Así que, Pancholón, también reitero mi agradecimiento a este espacio, a permitirnos que nuestras palabras, nuestra voz llegue a toda tu audiencia allá en los Estados Unidos, y pues agradezco profundamente ese aporte, que yo lo considero un gran aporte para poder hablarnos y encontrarnos. Muchas gracias, Benito Morales, presidenciable del Partido Convergencia rumbo a la presidencia de Guatemala. 1,000,000 de gracias. A través de Pancholón Radio Internacional, pancholonradio.com. Permítame un segundo, abogado, por favor. Gracias, estimados oyentes. Quédense en sintonía.